La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Luis Miguel de Camps, brillante abogado, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Buenos días, Luis Miguel, un placer. Muy buenos días, Ramón. Muchísimas gracias. El placer es para mí poder compartir con ustedes y con todos los amigos de la televisión. Con muchos temas que hay en este momento, Luis Miguel, no solamente de tu partido, sino de lo que está pasando en el país. Y qué bueno hablar con un abogado. El tema, por ejemplo, del asesinato de Junior Ramírez, la implicación de funcionarios, todo lo que se ha destapado en términos de corrupción en el OMSA. Sí. ¿Qué opinión tú tienes sobre ese caso? Bueno, evidentemente lo que ocurrió en el caso en particular que usted señala es algo, una tragedia indescriptible. No solamente por el hecho del asesinato, como se produjo y las cosas que han ido saliendo a medida que las investigaciones avanzan, sino lo que aparentemente ha sido una de las razones fundamentales de la acción, uno de los móviles. Y ese tema de corrupción en el país es algo que no ha sido posible controlar, indistintamente de los gobiernos que hemos tenido en el país. Y nosotros sostenemos, a propósito de las movilizaciones sociales que se han producido en este 2017 con ese tema de la corrupción, nosotros sostenemos que para poder atacar el problema de la corrupción, claro, la voluntad política es fundamental, pero hay que blindarse frente a la falta de voluntad política con la institucionalización. Y para lograr la institucionalización tenemos que comenzar por una reforma electoral. Y esa reforma electoral deberá ser el principio del fin de la impunidad. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque lo que sucede con el crecimiento de la corrupción en la República Dominicana es que se fortalece el régimen de complicidades que existe. Pero el punto de partida del régimen de complicidades que existe en las diferentes funciones públicas, electivas o designadas, surge de los procesos electorales. Cuando alguien se candidatea para una posición X, pero tal vez no es una posición nacional, sino una posición local o provincial, y la cantidad de recursos económicos que se utiliza para lograr esa posición no es justificable bajo ningún criterio de razonabilidad, entonces uno tiene que pensar, bueno, pero hay algo que esa persona está buscando además de la posición simplemente, porque no se justifica esa cantidad de dinero, además de dónde proviene esa cantidad de dinero y en qué se utiliza. Ese tipo de inicios son los que luego, cuando suceden problemas, la gente dice, no, a fulanito no se le puede tocar porque es de los amigos de tal persona y tenemos esta relación que surge en el proceso electoral. ¿O se le dan contratos entonces? O se le dan contratos, a propósito de sus comentarios al inicio, como el tema de las guaguas que tenían una reparación constante, tuvieran o no tuvieran necesidad de reparación. Entonces, ese tipo de complicidades tienen su origen en el sistema electoral. Y la República Dominicana ha estado embarcada en un proceso de discusión de una supuesta ley de partidos, pero la ley de partidos es un capítulo del sistema electoral. No puede verse separado de la ley electoral. Entonces, hoy no hemos estado discutiendo los orígenes de los fondos, la utilización de esos dineros, pero también importante, el límite del uso de recursos económicos en los procesos de campaña. Tiene que haber un límite, no puede ser ahora hacer la fiesta y saberse quién puede. Miguel, pero parecería que a los grandes partidos no les interesa. Efectivamente. No le interesa que ese tipo de transparencia impere. Efectivamente, eso es lo que ha demostrado quienes han estado gobernando y quienes tienen mayorías en las cámaras legislativas. No es de su interés. Pero es el interés de la ciudadanía concluir con la corrupción y no va a ser posible reducir o eliminar la impunidad si no se comienza por ahí. Porque además de esos puntos, de manera particular, tenemos que señalar, a propósito de los temas de campaña, ¿cómo se justifica que el partido A, B, C, el cualquiera, use una cantidad de dinero grosera, indistintamente del origen, que también hay que verificarlo, para un proceso electoral? Eso no se justifica. Hay que poner límites no solamente del tiempo, sino también de la cantidad. La compra y venta de votos es algo que se da. Pero si por ahí no se comienza a ponerle coto a esas acciones, que es por un sistema de una reforma democrática a través del sistema electoral, vamos a estar viendo casos lamentables como el del abogado Junior Ramírez y otros más
que han sucedido en los últimos meses y años, y muchos que tal vez uno todavía no conoce, ojalá conocerlo, pero tenemos que ir a la raíz. Mientras eso sucede, el partido de gobierno se encuentra concentrado en un problema interno que quiere externar como si fuera un problema nacional, que no es ningún problema nacional. Licenciado, pero antes de irnos al problema interno del PLD, aparte de los partidos grandes, los partidos pequeños también reciben millones de pesos, muchos de ellos, y nadie sabe ni qué hacen, ni simplemente lo reciben como si fuera una empresa que recibe un dinero y lo utilizan los presidentes de Cuando nosotros decimos que la clarificación, la transparencia tiene que producirse para todo el sistema, no solamente para una parte de los partidos. Y siempre es importante señalar, a propósito de su pregunta, que hay excepciones. En el caso del partido, nosotros todas nuestras informaciones son públicas y están ahí. Pero, por ejemplo, el tema de los recursos públicos. Tenemos que recordar que los recursos públicos se establecieron como un mecanismo de reducir el impacto o el poder de decisión del empresariado dominicano en los procesos políticos. Pero ese problema que se trató de resolver creó un problema mayor, que es más o menos el que usted señala. Y entonces, eso también hay que resolverlo. Ojalá no fuera necesario ningún tipo de financiamiento público al sistema de partidos. Eso sería ideal. Pero ¿cómo se logra eso? Porque los procesos de campaña cuestan. Bueno, reduciendo los costos de campaña, estableciendo una vía de acceso equitativo para todos los partidos al sistema de comunicaciones mediáticas y públicas de manera gratuita para todos los niveles. Pero eso obviamente significa, además de una reducción de los costos, significa una democratización. Entonces, ese tipo de problemas, que son los verdaderos problemas del sistema democrático que se verifican en los procesos electorales, no son los que hoy se encuentran discutiendo en el seno de los partidos que tienen mayoría. Pero en República Dominicana se pudiera ver eso, cuando tú ves que una diputación te dicen te cuesta 20, 30, 40 millones de pesos. O sea, realmente llevar a la práctica que se reduzcan los costos. Eso es una decisión política de quienes dominan hoy los poderes públicos. Porque es muy sencillo. ¿En qué se utilizan esa cantidad de dinero? Primero, en procesos de campaña, en los medios, y también en publicidad y propaganda. Pero si usted tiene una servidumbre del espectro radioeléctrico, en donde todos los candidatos tienen el derecho de participar en igualdad de condiciones, 5 minutos, 3 minutos, la cantidad que sea, por servidumbre, 2, 3, 4, 5 al día, y todos tienen la misma cantidad, ahí no se gasta un peso, cero. Igual en la publicidad, usted tiene este espacio y ahí tiene que caber todos con igualdad de tamaño, ahí tampoco se gasta tanto, entonces se reduce automáticamente y permite que personas que no tienen el interés de lucrarse, sino de servir, puedan acceder a esas posiciones. Además, el país se beneficia no solamente por eso, sino también porque las diferentes candidaturas tendrían la obligación de presentar sus propuestas, ya que no tendrían la posibilidad de invadir nuestra realidad a toda hora, tendría que concentrarse e identificar las propuestas de solución. Y yo quiero que esto no se plantee o no se entienda como que estamos hablando de algo que solamente de los partidos y de los políticos, que ese es el gran error de mucha gente. Eso es un problema que nos afecta a todos porque, como decía al principio, si no se ataca por ahí el tema del régimen de complicidades, vamos a estar viviendo el problema de la impunidad y la corrupción de manera subsiguiente. Luis Miguel, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una brevísima pausa comercial. Volvemos porque hay otros temas de interés, aparte del caso del asesinato de Junior Ramírez. Volvemos en unos minutos. Continuamos esa interesante entrevista con el licenciado Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Social Demócrata. Licenciado, usted mencionaba antes de la pausa de que había un problema interno en el partido oficialista que ha mantenido parado todo el proceso. Pero ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Está más de acuerdo con el tema de primarias abiertas, primarias cerradas? ¿Qué sería más conveniente para el país? Mire, yo le voy a responder la pregunta y luego voy a desarrollarla. Sin lugar a duda alguna, cada partido tiene el derecho de decidir cómo define sus posiciones y sus situaciones internas. Ahora bien, ese problema no es un problema de la República Dominicana. Ese tema es un problema del PLD, específicamente del presidente Medina y del presidente Fernández.
que tienen sus intereses, sus liderazgos y tienen que buscar una solución. Pero esa solución no puede arrastrar al país a una discusión que no es del país. Porque como estábamos conversando antes de la pausa, la discusión que sí es del país son las discusiones que afectan realmente la calidad o la falta de calidad de democracia dominicana que existe hoy día. Y ese particular es un capítulo de un artículo de una parte del sistema electoral. Entonces, al final del día, los políticos, los comunicadores, los periodistas, tenemos que tener la claridad de ver cuáles son los temas realmente nacionales y cuáles son los temas realmente internos. Si el PLD entiende que su proceso debe ser abierto, tiene el derecho hoy de hacerlo así. Si el PLD entiende que su proceso debe ser cerrado, tiene el derecho hoy de hacerlo así. Eso no es un problema nacional. Ahora bien, que quieran presentar eso como si lo fuera, uno lo entiende desde el punto de vista político, pero no podemos dejarnos llevar. Vamos a discutir los topes de campaña, vamos a discutir las consecuencias en la violación a las leyes electorales. Hoy día, usted viola la ley electoral, por ejemplo, y la Junta Central Electoral lo único que puede hacer es remitir el expediente a la Fiscalía y ya, eso se queda ahí. Hoy día la Junta Central Electoral no puede tomar medidas. Nosotros entendemos que tiene que tener la posibilidad de tomar medidas cuando hay una poder violación. sancionador. Poder sancionador, inclusive si es muy grave la violación, extirparle la candidatura a una persona, por ejemplo. Cuando hayan esas consecuencias, entonces va a haber respeto a la ley. Cuando haya respeto a la ley, entonces los problemas de falta de democracia se comienzan a solucionar y se comienza entonces a desmontar el régimen de complicidades que existe en la República Dominicana. Vamos a otra área, que es tu área de abogado, el área de la justicia. ¿Cómo queda la justicia con todo este caso de Quirinito? Con todo este sistema de complicidad donde hay abogados, médicos, Ministerio Público, jueces, en fin. Mire, don Ramón, hace unos días justamente sale una publicación del Foro Económico Mundial sobre la confianza o desconfianza y sobre la independencia más bien de los poderes judiciales de casi 140 naciones del planeta. Y nosotros, la República Dominicana, es de los últimos 8 países, es decir, de los 8 países en donde menos independencia judicial existe. Esa numeración habla por sí sola. Hablando de ustedes, le habla mucho de números. Esa numeración habla por sí sola. Tenemos un sistema de justicia que está asaltado, se encuentra entrampado, los intereses políticos han sido los principales motores ahí dentro. Y es importante señalar cuando se habla, no es que todo el mundo es político, claro que sí, todo el mundo puede tener simpatías políticas, pero una cosa es tener simpatías políticas y otra cosa es tener vínculos políticos. Y quienes tienen la obligación de dictar justicia tendrán derecho a su simpatía, obviamente, pero no pueden tener vínculos políticos, porque entonces pasa lo que está pasando hoy día. Y esa realidad, hablando del régimen de complicidades, no escapa al Poder Judicial. El ejemplo de Quirinito, ¿cómo es posible que hoy todavía se esté hablando de que, no, este hombre no estaba muerto, andaba de parranda, como la canción aquella de este criminal? Entonces, pero todavía no hay gente que haya respondido por esa situación. No se sabe nada. No, la pregunta que nadie sabe, pero en el fondo mucha gente sí lo sabe. Entonces, otro problema del sistema de justicia dominicano. La Procuraduría General de la República como cabeza del Ministerio Público es una designación del Poder Ejecutivo. Eso lamentablemente no es saludable para el sistema de justicia dominicana, porque el brazo político dentro de la justicia del Poder Ejecutivo no puede ser tan directo. Tiene que abrirse un esquema, ya sea de elección, ya sea de consulta, ya sea... ¿No habría que modificar la Constitución? Sí, habría que modificar la Constitución para ello. De hecho, la Constitución de 2010 avanzó un poquito con la designación de fiscales de carrera, pero dejó un trecho muy grande en que muchas de las decisiones de designación de los fiscales no van a ser necesariamente de carrera, sino que son decisiones políticas. Entonces tenemos que cerrar esos espacios de complicidades. Y por ahí comienza, por eso yo decía al inicio de la conversación, de que las intenciones políticas son fundamentales, la voluntad. Pero tenemos que blindar este país contra voluntades malsanas
que permite el sistema imperante hoy día. Y el sistema de justicia no es una excepción, no, en la realidad. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el caso Querinito, no es solamente el Ministerio Público. O sea, si esa fuera la pata rota, pero uno ve que Claro. es todo, o sea, militares, abogados, médicos, o sea, es todo, es toda la sociedad. Es un ejemplo perfecto de cómo andamos nosotros como país. Es una realidad. Por eso yo insisto en que para poder enmendar y corregir eso, tenemos que ir por la raíz. No podemos quedarnos en las ramas, ni siquiera en el tronco solamente, tenemos que ir a la raíz. ¿Y de dónde salen las designaciones de los poderes públicos? De los procesos electorales. Porque ese tipo de problema tras problema tras problema que usted muy bien señala, lleva a veces a la población a decir cosas tan increíblemente bárbaras como no, aquí lo que se necesita es un Trujillo, cosa que es inaceptable. Desconocimiento de la historia. Desconocimiento, pero también fruto de la frustración que como ciudadanos todos sentimos en un momento determinado ante estas tristes realidades. Pero eso lo que se requiere es comenzar por la raíz a enmendar eso y ponerse candados. Ah, no, mire, usted no puede. Claro, si los candados que se ponen luego se quieren violentar, a propósito de las conversaciones que se dan en algunos espacios sobre repostulaciones presidenciales, figúrense ustedes. Nos apunta el amigo Cándido Mercedes, el sociólogo y el coordinador de participación ciudadana, que solamente 3 países de África, Venezuela, Paraguay y Nicaragua, están peores que nosotros en materia judicial, refiriéndose al informe que tú señalabas. Vamos a hablar ahora, Luis Miguel, de tu partido. ¿Cómo no? Mucho De gusto. qué están haciendo ustedes en el Partido Revolucionario Socialdemócrata y cuál es la visión de ustedes con miras al 2020. Mire, nosotros entendemos que la realidad dominicana requiere de una alternativa con credibilidad. Que el país ha demostrado que está hastiado de las alternativas que se le han presentado. Y el PRSD es un partido que ha demostrado por su conducta, no porque simplemente lo digamos nosotros, ha demostrado por su conducta una verticalidad en su acción, en hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Transparencia también. En ese sentido, nosotros planteamos nuestra participación directa como partido con sus propias candidaturas en todos los niveles en el 2020. Para lograr eso, estamos trabajando con una política de puertas abiertas, un proceso de apertura total en donde dominicanos y dominicanas que quieran trabajar política, que sientan dolor por este país y que entiendan que tienen algo que ofrecerle para desarrollar esta nación, entiendan que tienen un vehículo que se llama el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, a través del cual se puede hacer política dignamente con principios y se puede desarrollar y crecer. En este partido no hay vacas sagradas, en este partido no hay que tener padrinazgos para desarrollarse, el desarrollo lo hace el trabajo y no hay techos de crecimiento. Su trabajo le lleva a donde usted quiere llegar y puede ser parte de los procesos de decisión. En esa realidad nos encontramos. Y en todo el país estamos realizando la reestructuración con esta línea general que he trazado como línea fundamental. Y hemos estado creciendo, hemos estado planteando esta propuesta en diferentes escenarios y entendemos, a propósito de números que diferentes encuestas muestran, que el terreno está fértil para eso. El país se encuentra hastiado, el país se encuentra ávido de alternativas con credibilidad y entendemos que esa alternativa con credibilidad la constituye el PRSD. Y sabiendo el Partido del Toro, un partido pequeño, en busca de ese espacio, muchos otros partidos pequeños, para no decir la gran mayoría, son partidos bisagra. O sea, que finalmente se montan con la finalidad de apoyar a un partido grande y buscar parte de ese pastel. ¿Cuál es tu opinión acerca de esos partidos bisagra, partidos que al final son empresas? Mire, cada partido, como decía hace un momento, tendrá la definición de actuar como entienda. La política de alianzas no es necesariamente mala ni es necesariamente buena. Es una decisión política que cada organización tendrá que tomar. Nosotros podemos hablar del PRSD, en donde de 5 procesos electorales en los que hemos participado, en 4 hemos ido sin ir aliados a partidos tradicionales o mayoritarios. Eso significa, a pesar, ojo, un paréntesis, a pesar de que hemos sido reiterativos bajo la dirección de nuestro líder fundador, Atuey de Camps, de la necesidad de que la oposición política dominicana busque un entendimiento generalizado. Pero
Nadie en este país habló tanto como el PRSD en la boca del licenciado Toy de Camps sobre eso y trabajó tanto para que eso fuera posible. Lamentablemente los diferentes líderes de diferentes partidos no lo quisieron entender y ahí tenemos los resultados. Ahora, cerrando el paréntesis y siguiendo con la otra parte de la respuesta, en cuanto a nosotros, a pesar de haber hecho esos esfuerzos, precisamente porque no hemos sido partícipes de la política del reparto, de quítate tú para ponerme yo, sino que es bajo un entendido de un programa de gobierno realizable, no populista, en donde se puedan realizar realmente cambios estructurales en esta sociedad. Entonces hemos participado de esa manera en las elecciones y por lo tanto no tenemos inconveniente en seguir esa ruta, porque ya de 5 procesos electorales, 4 lo hemos hecho así. Pero usted no descarta una gran unidad de la oposición. No, imposible, eso no se puede descartar. Si nosotros descartáramos eso, estaríamos cometiendo un grave error, no para el partido o lo que sea, sino para la República Dominicana. La República Dominicana necesita oposición con fuerza, pero para eso tenemos que desarrollar nuestras propias fuerzas. Y es justamente por eso que el PRSD está planteado en desarrollarse con puertas abiertas para influir en esa realidad política dominicana. Agradecemos muchísimo la participación del licenciado Luis Miguel de Camps. Hay varios Twitter elogiándolo. Hay uno que dice, joven prometedor, ojalá algún día tener un presidente joven y preparado. Hay varios así. Hay varios así. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por haber aceptado nuestra invitación y tratar temas de muchísimo interés para el país, como los que tratamos. Nos vamos a comerciales en la recta final. Tenemos otra interesante entrevista con el Radio Digital Funglode, que tiene una importante actividad.